Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Erkan Meric mostró después de años el anillo de compromiso que alguna vez compartió con Asal Suba. ¿Qué significa esto realmente? La historia comenzó en un evento reciente en Estambul, cuando Erkan Meric apareció en público luciendo una elegante chaqueta negra y una sonrisa enigmática. Lo que más llamó la atención no fue su estilo ni su seguridad frente a las cámaras, sino un detalle brillante en su mano, el anillo de compromiso que en su momento había entregado a Asal Suba. Los fotógrafos no tardaron en captar ese momento y las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos. La prensa turca no tardó en hacer preguntas directas y los fans comenzaron a especular sobre un posible reencuentro sentimental. Erkan, con un tono tranquilo pero firme, respondió a los periodistas: este anillo forma parte de mi historia. No lo muestro para revivir el pasado, sino para recordar lo que aprendí. Sin embargo, esas palabras no hicieron más que aumentar la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si entre él y Asal aún existe algún vínculo emocional. Asal, por su parte, no tardó en reaccionar. En una entrevista ofrecida pocas horas después, con un vestido elegante color marfil, dijo con serenidad: me sorprendió ver esas imágenes. Ese anillo simbolizó una etapa importante en mi vida, pero cada uno de nosotros tomó su camino. Lo interesante es que, aunque ambos insisten en que la relación pertenece al pasado, su lenguaje corporal y la nostalgia evidente en sus miradas despiertan la imaginación del público. En las redes sociales, miles de mujeres comentaron: ¿será que aún hay amor, o el destino siempre los une de alguna manera? Algunos seguidores incluso compartieron antiguos videos de la pareja en su época más feliz, generando un efecto de memoria colectiva que puso de nuevo su historia en el centro de la atención. Durante el evento, varios testigos aseguraron que Erkan mantuvo el anillo visible todo el tiempo, como si quisiera enviar un mensaje silencioso. No quería ocultarlo, comentó un invitado que prefirió mantenerse en el anonimato. Cada vez que levantaba la mano, brillaba bajo las luces del lugar. Era imposible no notarlo. Al mismo tiempo, reporteros captaron cómo Erkan esquivaba preguntas demasiado personales, repitiendo frases como: hoy estoy en paz, y eso es lo que más importa. Asal también fue directa en su declaración cuando se le preguntó si consideraría una reconciliación: la vida está llena de sorpresas, pero en este momento solo quiero concentrarme en mi carrera y en mi felicidad personal. Estas palabras no cerraron del todo la puerta a las especulaciones, y eso mantiene viva la expectativa entre los fans. De hecho, los foros de admiradores están llenos de debates y teorías. Algunas seguidoras dicen que Erkan mostró el anillo como una señal de respeto hacia Asal, mientras que otras opinan que fue una manera de abrir un nuevo capítulo. Las interpretaciones no se detuvieron ahí. Algunos expertos en relaciones públicas señalaron que este tipo de gestos no son casuales, especialmente cuando se producen frente a las cámaras. Según ellos, Erkan podría estar enviando un mensaje implícito, ya sea a Asal, a sus seguidores o incluso a sí mismo. El hecho de que eligiera un evento tan concurrido para mostrarlo refuerza la idea de que buscaba ser visto y comentado. Esto, inevitablemente, despertó debate sobre la intención real detrás de su acción. Mientras tanto, en los medios de comunicación se multiplicaron los titulares sensacionalistas: regreso inesperado, el anillo que lo dice todo o un símbolo que revive el pasado. La prensa rosa turca encontró en este episodio el tema perfecto para llenar portadas y programas de tertulia, y lo cierto es que la audiencia respondió con entusiasmo. Las búsquedas relacionadas con ambos nombres aumentaron en Internet, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones encontradas. Por un lado, hay quienes celebran la posibilidad de una reconciliación. Alegan que la química entre ellos sigue intacta y que el tiempo, lejos de borrar los sentimientos, podría haber fortalecido la conexión. Por otro lado, están quienes defienden la independencia de cada uno, resaltando que tanto Erkan como Asal han construido sus carreras y vidas personales tras la ruptura, y que sería un retroceso mirar hacia atrás. Ambas posturas se expresan con pasión y convicción. Los allegados a la pareja han mantenido silencio, aunque algunos rumores apuntan a que todavía conservan comunicación esporádica. Un amigo cercano de Erkan, citado por una revista, comentó: él nunca dejó de valorar lo que vivió con Asal. Esa etapa lo marcó profundamente, y es natural que aún conserve recuerdos.
Sin embargo, la fuente no quiso entrar en detalles sobre el estado actual de su relación. Más allá de los rumores, lo que resulta indiscutible es el impacto cultural que este episodio generó. La historia de Erkan y Asal, que en su momento fue seguida por millones, se ha reactivado con una fuerza inesperada. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, vuelven a hablar de aquella relación como si fuera una novela interminable. El anillo, en este contexto, se transforma en un símbolo no solo de amor pasado, sino de nostalgia compartida por toda una generación de seguidores. Incluso psicólogos consultados por algunos medios opinaron sobre el tema. Explicaron que los objetos como un anillo de compromiso tienen un fuerte poder emocional, ya que encapsulan recuerdos, promesas y sentimientos que no desaparecen fácilmente. Mostrar ese objeto en público puede ser, consciente o inconscientemente, un acto de catarsis o de comunicación no verbal. Este análisis psicológico añadió aún más capas de interpretación al asunto. Asal, por su parte, se mantuvo firme en su discurso. En otra entrevista concedida días después, reafirmó: aprecio el cariño del público, pero quiero que recuerden que soy una mujer con sueños propios. Mi historia no depende de un anillo ni de un pasado. Estas palabras fueron celebradas como un mensaje de empoderamiento femenino, demostrando que, aunque el episodio giraba en torno a una relación sentimental, también abrió la puerta a conversaciones sobre independencia, superación y amor propio. Mientras tanto, los fans más románticos siguen creando contenido en Internet, videos, montajes de fotos y hasta relatos ficticios que imaginan un futuro en el que ambos vuelven a encontrarse. Otros, más críticos, señalan que estas fantasías solo alimentan expectativas poco realistas y que lo mejor es dejar que cada uno siga su camino. En cualquier caso, la historia ha conseguido lo que pocos logran: unir a miles de personas en un debate colectivo cargado de emoción. Lo que está claro es que este episodio permanecerá en la memoria del público durante mucho tiempo. El anillo se ha convertido en algo más que un accesorio, es ahora un símbolo mediático, un detonante de emociones y un recordatorio de que algunas historias, aunque concluyan, nunca se borran del todo. Quizás Erkan no buscaba tanto revivir su pasado como demostrar que lo ha integrado en su presente. Y quizá Asal, con su elegancia y firmeza, esté mostrando que el verdadero poder está en decidir cómo recordar y qué caminos tomar. En definitiva, la historia del anillo de Erkan y Asal es un espejo donde los seguidores proyectan sus propias ideas sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Algunos ven en él un signo de reconciliación, otros una lección de independencia. Pero todos coinciden en algo: pocas veces un gesto tan simple logró despertar tantas emociones, discusiones y titulares en tan poco tiempo. Y aunque la verdad solo la conocen ellos, el público seguirá expectante, atento a cualquier señal que pueda desvelar el próximo capítulo de esta saga sentimental. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que mostrar ese anillo después de tantos años es solo una casualidad, o un mensaje dirigido directamente a Asal? Déjenme sus comentarios porque me encantaría leerlos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo contenido con más sorpresas del mundo de las celebridades.